16 de noviembre de 2025, 33º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 y 20. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y el evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la carta del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 y 20. Conforme nos acercamos al fin del año litúrgico, la Iglesia va compartiéndonos textos relativos al final de la historia. Hoy escuchamos las palabras de Malaquías, un profeta que predicó hacia la mitad del siglo V a.C., cuando los desterrados habían ya vuelto del exilio. La promesa del retorno se había cumplido, pero no tardó mucho para que la injusticia volviera a establecerse entre los habitantes de Judá. Malaquías recoge muchas discusiones entre Dios y su pueblo. Los reproches de Dios muestran que, a pesar de la tolerancia del imperio persa, las cosas no parecen tomar buen camino en Judá. Un pequeño grupo detenta todo el poder, diseñan políticas que agravian a los más pobres y saquean a la población. El robo y el despojo se convirtieron en moneda común. Ante este sombrío panorama, la esperanza del pueblo se pone a prueba. Dios parece haberse olvidado de su fidelidad a la casa de David. El profeta levanta la voz para denunciar estos atropellos y reafirma que Dios ama tanto a su pueblo que prepara su venida poderosa. Los ricos depredadores y los sacerdotes que han traicionado su misión serán castigados en aquel día glorioso. Los pobres, en cambio, y todos los que se han mantenido fieles al compromiso de vivir rectamente, anhelan la llegada de ese día. En la lectura, el sol muestra sus 2 facetas. Es horno abrasador para quienes hacen el mal y olvidan a los más pobres. Es, en cambio, sol de justicia para quienes temen al Señor y practican la justicia. Un mismo calor con 2 consecuencias diversas. A quienes sostienen que es inútil ser fieles a la alianza porque los malvados siempre salen triunfantes, el profeta lanza esta advertencia. Para que el día del Señor sea para nosotros salvación y no condenación, hay que aprender a caminar en la justicia, como va a recordar también en el capítulo 3, versículos del 13 al 21. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada, y además, entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12.
La sección final de la segunda carta a los tesalonicenses, que abarca el capítulo 3, versículos del 6 al 15, contiene un duro reproche en contra de aquellos que no quieren trabajar y en cambio viven metiéndose en todo. La acción que se denuncia parece estar motivada por dos circunstancias que confluyen. Uno, la creencia de que la segunda venida de Cristo era inminente, lo que llevaba a algunos a preguntarse si valía la pena trabajar ahora que todo está a punto de acabarse. Y en segundo lugar, la minusvaloración del trabajo manual, propio de cierta tendencia del pensamiento greco-romano que consideraba más digno el trabajo intelectual que el material. La vida de ocio infructuoso que derivaba de estas dos fuentes de pensamiento es rechazada por Pablo, que se ha esmerado en dar testimonio de trabajo y ha rehusado recibir ayuda material de la comunidad porque ha preferido trabajar con sus propias manos. Que el apóstol se refiere a sí mismo como ejemplo para la comunidad nos lleva a sospechar que los ociosos estaban dañando la convivencia comunitaria y podrían ser predicadores que, pretextando que vivían para la predicación de la palabra, abusaban de las comunidades, las esquilmaban y terminaban siendo fuente de división entre las familias. Pablo ha defendido el derecho de los predicadores a vivir de su trabajo. Ha afirmado la obligación que la comunidad tiene de sostener a sus servidores, así lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 9. Pero eso no ha de dar lugar a personas abusivas que vivan sin trabajar. Ya el apóstol ha asegurado que los tiempos de la segunda venida del Señor los ha establecido Dios mismo, y nada nos autoriza para pensar que su parusía será inmediata, como recuerda en el capítulo 2, versículos 1 al 5 de esta misma carta. La venida del Señor no ha de ser pretexto ni para la flojera, ni para convertir la predicación en un negocio. Tuvo razón San Benito cuando expresó que la vocación cristiana podía resumirse bajo el lema ora et labora, ora y trabaja. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor.
El Evangelio está tomado de Lucas 21 del 5 al 19. En los últimos domingos del tiempo ordinario, la liturgia presenta pasajes de los discursos en que Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre. Son discursos que usan el lenguaje propio de los profetas apocalípticos, que invocan cataclismos cósmicos como marco de la acción poderosa de Dios en la historia. En Lucas, este discurso ocupa todo el capítulo 21. La venida del Mesías glorioso viene marcada por un proceso en 3 momentos. La destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, capítulo 21, versículos del 5 al 6 y versículos del 21 al 24. Las persecuciones contra los discípulos de Cristo, capítulo 21, versículos del 7 al 24. Y finalmente, la venida del Hijo del Hombre. El templo fue siempre causa de orgullo para Israel. Había quienes pensaban que el templo existía desde toda la eternidad y que nada podría destruirlo. Es la morada de Dios en la tierra. Como Jeremías anunció la destrucción del primer templo construido en tiempos de Salomón, ahora Jesús anuncia que el segundo templo también será arrasado. En la perspectiva de Lucas, la destrucción de Jerusalén, anticipo y figura del día del Señor, será al mismo tiempo el anuncio de una nueva etapa de la historia, la etapa de la difusión del Evangelio entre las naciones. Las persecuciones que son anunciadas en este discurso confirman que el camino de la evangelización es un camino de cruz. El sufrimiento acompaña de manera inevitable el testimonio misionero de los cristianos. La certeza de la compañía permanente de Dios y la promesa de que si permanecemos firmes conseguiremos la vida plena, fortaleció seguramente a las primeras generaciones cristianas en medio de las persecuciones. Aún hoy siguen siendo palabras que despiertan ánimo y nos llenan de paz también a nosotros, que tenemos que evangelizar y vivir el Evangelio en medio de ambientes problemáticos. Este domingo ha sido determinado desde hace varios años por el Papa Francisco, en paz descanse, como el Domingo Mundial de los Pobres. La Jornada Mundial de los Pobres se realiza este 33º domingo ordinario. Tengamos en nuestro corazón a los más pobres, las causas de los más débiles y excluidos, de aquellos sujetos a la cultura del descarte, y luchemos para que haya alguna vez un mundo en el que ya no haya pobres ni excluidos. Hasta aquí los comentarios de ese 33º domingo ordinario, domingo Jornada Mundial del Pobre. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento y pausado de estos 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía. In